¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo directo de 2 a las 3, nuestra cita semanal de los martes a las 3 de la tarde para seguir hablando de autoconocimiento, de reflexión, de creencias, de limitaciones, de cuánto nos autocuestiona el emprender y nuestra vida profesional. Mira, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Voy a darle paso a Daniel. Aquí. Hola, Oh, ¿qué tal? Qué buenas rápido esto. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por fin ha llegado el momento del directo. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Yo tenía muchas ganas de encontrarme contigo, Alexandra. muchas ¿Se me gracias. escucha Muchas bien? gracias. Lo primero, sí, sí, se te oye genial. Vale, es Lo que me he primero, puesto muchas gracias me he por puesto aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme a participar en tu espacio y nada, pues aquí estamos. A exprimir el autoconocimiento y el desarrollo personal que contigo he encontrado verdaderas minas de oro. Bueno, Estoy impaciente por empezar a leer. muy bien, muy bien. Primero te presentaré, ¿vale? Vale, Para quien no te conozca y para quien luego vaya a ver el directo en diferido. ok, Él es genial. Daniel Ramos Auto y en el año 2006 dejó un trabajo cómodo y bien remunerado en una entidad bancaria para ir en busca de sus sueños, ser escritor. Y desde entonces ha escrito 20 libros, ha creado el sello editorial Versos y Reversos, la plataforma Best Books de servicios integrales a escritores, se ha convertido en coach literario especializado en desarrollo personal, espiritualidad y liderazgo. Es director de la Escuela de Marketing para Escritores y Profesionales del Desarrollo Personal y recientemente ha creado Jéfira, una nueva agencia literaria. 20 años resumidos así en títulos que madre mía, el Pim suquito de pam. oro. Ostras, es que la verdad es que ahora te estaba escuchando y pensaba, ostras, este soy yo he hecho todo esto, porque a veces, muchas veces, uno no es consciente de lo que hace. Yo personalmente vivo con tanta intensidad al día a día de lo que voy haciendo que a veces no tengo esa perspectiva de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Durante estos últimos 15 años de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, nada. Solamente era un apunte, ¿no? No, Que a no, veces pero es digo, ostras, verdad, es que telita. sí, sí, De aquel día en el 2006, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Porque yo quería empezar a tirar vale. del hilo por ahí, ¿no? Por el 2006. Mm. Eres escritor, editor, agente literario, emprendedor compulsivo, súper valiente. Y la pregunta es, ¿qué emociones pasaron por tu vida en el año 2006 para sacar tu creativo a vivir su experiencia de vida? Bueno, Porque mira, obvio que lo que hacías antes como desarrollo personal muy creativo no era, ¿no? no, la verdad es que no. Yo, de hecho, comencé mira, en el desarrollo personal con 17, 18 años porque tuve una crisis muy bestia, ¿vale? Y digamos que todo el proceso vivido es lo que me llevó a 2006, ¿no? A dejar ese trabajo que tú comentabas en la entidad bancaria, ¿vale? Digamos que había un proceso previo, es decir, no fue de un día para otro, sino que fue la culminación de un proceso y en 2006, pues efectivamente dije, ya basta, ¿no? De autoengañarme y de llevar una vida que en realidad no es la vida que yo he elegido vivir, ¿no? Es la vida que es la vida de otros, ¿no? Entonces, claro, yo en 2006, por ejemplo, me sentía como muy atrapado en esa vida que no era la vida que yo quería vivir. Me sentía un poco defraudado, ¿no? Porque a mí, como a mucha gente de mi generación, pues se me había vendido la idea de que para tener una vida plena, pues había que seguir unos pasos, ¿no? El ABC de la vida plena. ¿Y qué era? Estudiar una carrera universitaria, a poder ser con salidas, ¿vale? Es verdad, esa coletilla la recuerdo mucho. Sí, sí, carrera con Con salidas. salida.
es que No además, la que te guste, no. totalmente, esto de encontrar la plenitud y la realización en lo que haces no estaba contemplado, ¿no? Entonces era ganarte bien la vida, tener una seguridad económica material, ¿vale? Entonces, claro, yo, ¿qué carreras elegí? ¿No? Creo que la primera opción era periodismo, la segunda era psicología, tercera filosofía, y luego ya venía, digamos, todas las carreras aceptadas por el sistema familiar, que era, ¿qué? Derecho, económicas, empresariales, familia de emprendedores, por tanto, pues bueno, eso de empresariales gustaba, ¿no? Que es lo que al final pues acabé estudiando, ¿vale? Pero digamos que, que yo iba cumpliendo el ABC de lo que era la vida plena, ¿no? Estudiar una carrera con salidas empresariales, tener un trabajo fijo en una entidad bancaria, ¿no? Tenía a mi pareja, estábamos viviendo juntos, ya lo siguiente era, pues, casarnos, tener hijos, hipotecarnos a 20 o 30 años, tener un El piso en propiedad. estándar, Sí, el sí, paquete exacto, completo. exacto. Y como mucho, pues bueno, tener pues una segunda residencia en la playa, en la montaña. Pues oye, el pack completo, ¿no? Entonces, claro, yo, ¿sabes? Cuando en el coche, en el salpicadero, pues se enciende una lucecita que te indica que algo no funciona bien, pues claro, interiormente, claro, interiormente, pues en mi salpicadero interior, pues se encendía esa lucecita, ¿no? Digo, ostras, realmente eh, la vida es esto, estudiar, trabajar, consumir, casarse, tener hijos, o sea, no tengo nada en contra, ¿no? De casarse, tener hijos y todo esto, ¿no? Pero digo, Es el orden, ¿no? sí, pero digo, ostras, esto no va conmigo, ¿no? Y entonces ya en 2006 fue la culminación de todo de todo este, digamos, proceso de insatisfacción a diferentes niveles, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando me levantaba por la mañana y tenía que ir a currar, pues ya estaba empezando a somatizar. Entonces, claro, me despertaba con náuseas, ¿vale? Mi cuerpo, digamos que ya me estaba costando digerir, ¿no? El vivir de una manera tan incoherente, ¿no? Entre lo que yo sentía dentro y lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? Entonces, bueno, tras, digamos, unas semanas de vivir con ese malestar ya físico, dije, se acabó. Digo, no sé qué voy a hacer a partir de ahora, pero lo que sí sé es que voy a dejar mi vida, la vida que llevaba, pues atrás y no sé qué voy a hacer, ¿vale? Pero sé lo que no voy a hacer. Entonces ahí me empecé a hacer preguntas y dije, Dani, ¿qué es lo que a ti te gusta? Yo ya escribía, ¿no? Desde hacía muchos años, ¿no? A ti lo que te gusta es escribir, ¿no? Entonces me planteé, ostras, deja el trabajo, tienes unos ahorrillos, dedica el próximo año a intentar sacar adelante tu proyecto como escritor, ¿no? En esa época, pues yo escribía, por un lado, poesía, que era una de mis pasiones, ¿no? Y después también escribía mis propias reflexiones filosóficas, espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, total, que al final de ese año yo dejé el trabajo, dejé la pareja, dejé todo, ¿vale? O sea que comencé un poco de cero y a finales de ese año, claro, me vino una idea, digo, ostras, yo soy muy aficionado a recoger citas, aforismos, a escribir mis propias reflexiones, digo, ¿por qué no cojo todo este material, lo estructuro, lo organizo por libros, ¿vale? Por títulos, digamos, los grandes temas universales, ¿no? Digo, empecé con amor, felicidad, amistad, hice, pues bueno, unos pequeños compendios de citas aforismos donde yo también pues hacía mi aportación de mis citas aforismos y de otros autores y autoras, ¿no? Entonces, pues bueno, aprendí a encuadernar de manera artesanal, hacía unos libros muy rudimentarios de cartulina, que ahora, claro, lo ves con perspectiva y dices, joder, qué cutres eran esos libros, ¿no? Pero también Pero, había, pero qué bonitos. claro, Pero qué bonitos seguro. sí, sí, claro, tenían mucho encanto y había tanta verdad en ese proceso que, que ahora digamos, es lo de menos, pierde importancia, ¿no?
pero bueno, eran ahí muy rudimentarios, eran unos cuadernillos ahí con doble grapa, me compré cartulinas, me compré una grapadora especial y bueno, los hacía yo en casa y cuando tuve unos cuantos libros hechos, los metí en una mochila y dije, bueno, pues ahora tienes que enfrentarte al mundo. Yo estaba acojonado, porque antes decías, bueno, emprendedor y valiente. Digo, sí, valiente porque, claro, no se puede ser valiente si no se tiene miedo. Y yo en ese momento estaba cagado de miedo y dije, pero Dani, tienes que salir al mundo y mostrar esto. Y nada, pues con mi mochila me fui de librería en librería, dejando los libros en depósito, con la gran sorpresa de que se iban vendiendo. Mira Entonces, qué pues yo belleza. iba Qué guay. reponiendo y digo, ostras, y entonces ahí sí que empecé a hacer el cuento de la lechera, ¿no? De decir, ostras, pero pues si dejo tantos en depósito y se vende el tanto por ciento, ahí sí que empresariales, ¿ves? Me sirvió, porque para algo me sirvió, ¿no? Pensé, Todo oh, nos sirve, ¿eh? Todo al sí, sí, final aparece en algún momento de total. nuestra vida. Total, total. Y además también si tú tienes esa llamada interna tan fuerte y la escuchas y la sigues tarde o temprano, eso de que pasa el tren y ya si no lo coges no pierdes la oportunidad, en mi experiencia no es verdad, ¿no? En la vida te va poniendo te va dando diferentes Sí. oportunidades y te puedes ir subiendo al tren, pues más adelante, ¿no? Y bueno, el caso es que ahora me he perdido un poco. ¿Por dónde iba? Que empezaron a venderse, Ah, pero se sí, empezaron a vender y empezaste a hacer números. exacto, exacto, que lo decía esto de que el tren pasa varias veces porque al final he acabado dedicándome a algo que me encanta, que me apasiona, que era lo que ya quería hacer, ¿vale? Lo que pasa que quizá he llegado pues a través de otro itinerario, otro camino, ¿no? Pero bueno, en el caso de los libros se empezaron a vender, se empezaron a agotar, empecé a hacer más libros, a reponer, se incorporó mi hermana al proyecto que también estaba un poco así majara y dijo, Dani, yo lo veo. ¿Vale? Yo también. Todo el mundo me decía, estás loco totalmente. Mira que dejar un curro, ¿no? En un banco, un curro fijo, con una buena nómina, un buen horario y tal. Pero Esther también creyó en mí, creyó mucho en mi proyecto, se incorporó al proyecto, después fue mi socia durante muchos años y a partir de ahí todo experimentó un boom hasta el punto de que esos libros, esos pequeños libros, pues se vendieron 130.000 copias de esos Fíjate, libros en papel. madre Sí, mía. sí que es cierto que cambió el formato, es decir, nos fuimos profesionalizando y de ese formato primero, que era más cutrillo, hicimos un formato ya un poco más, digamos, más Más profesional y profesional. a partir de ahí hubo un boom y fíjate tú la envergadura de que cobró todo eso, ¿no? Lo que empezó siendo, pues bueno, voy a probar, ¿no? Entonces, ostras, Un sí, sueño sí. hecho realidad. Totalmente. Y hasta el día de hoy, que bueno, pero fíjate que hay también eh, sobre todo un cuestionamiento de un modelo, porque si yo, por ejemplo, en ese momento en el que estaba mal, ¿no? Y estaba con esas sensaciones físicas, que eso pasa mucho, ¿no? Tengo tanto miedo a defraudar a mi entorno y a lo que esperan de mí, que ¿qué hago? Pues me narcotizo. Me tomo un diazepam y me voy a currar, me voy al banco y continúo con esa inercia. Y ahí sí que hubo esa fractura y creo que ahí, pues bueno, tuve, yo creo, el coraje de seguir esa llamada mía interna y de, sobre todo, no hacer caso, ¿no? A ese entorno que me estaba diciendo, El resto de te alrededor. estás equivocando, ¿no? Así que cuando sientes ese fuego interno tan fuerte, tan bestia, hostia, hay que seguirlo, no sé. Cada uno ya sabrá lo que tenga que hacer, no es tanto el decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, ostras, cuando hay ese fuego y ves el camino tan claro, aunque nadie vea el camino y tú lo ves tan claro, ostras, ves, yo qué sé, que a dónde te llevará, Ya, no lo sé, ya ni idea, aparecerás por algún sitio. ni idea. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Oye, una cosa, tú cuentas que cualquier proceso de cambio profundo Mm. implica elaborar un duelo y afrontar una crisis de identidad, una crisis que conlleva temporalmente convivir con el vacío,
necesario para construir precisamente desde una nueva conciencia, un vacío al que le llamamos el vacío fértil. Ah, Y citas, cuando hablas así, citas a William Faulkner que dijo: no podrás nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de perder de vista la costa. Y digo, Dani, parece que tú no te hayas acercado a tierra firme en estos últimos 20 años. Tú cogiste la puerta y no volviste a tierra. sí, sí, pero claro, yo me pregunto ahora, Eh, ¿Qué es esto de la tierra firme? ¿Existe algo llamado tierra firme? Igual lo único que existe es camino, viaje, ¿no? Un flujo, ¿no? Que va hacia adelante, y esto de tierra firme igual es un concepto más mental, ¿no? Que nos sirve para, Creencias. sí, tierra firme. ¿Qué significa? Quizá vivir más en lo conocido, en la zona de confort, ¿no? Y se busca, digamos, lo antagónico, que la no tierra firme es salir digamos, a la aventura o a lo que sea, ¿no? Pero en realidad quizá no existe esto que llamamos tierra firme, ¿no? Existe viaje, y digamos que habrá tramos del viaje donde, pues, que probablemente serán más tranquilos, más cómodos, más livianos, y habrá partes del viaje pues más abruptos, más movidos, donde uno estará quizá más abierto a experimentar y a la aventura, pero esto de tierra firme, pues quizá, bueno, es un concepto que está ahí, pero que yo me identifico más con que es todo viaje, y ya está, ¿no? Y en cuanto al vacío o al vacío fértil que hablábamos, claro, todo cambio, porque hablábamos de cambio profundo, todo cambio comienza por un final, ¿no? Y un final es, en cierto modo, una muerte de una parte de uno mismo, ¿no? Entonces, Totalmente. la muerte de aquello con lo que quizá nos identificábamos, ¿no? Pues con qué, con un sistema de creencias X, con una forma de ver el mundo, con unos valores, ¿no? Entonces, digamos que en esa transición, en ese cambio, ¿vale? De un paradigma a otro paradigma, ¿vale? De una identidad, ¿vale? Vieja, obsoleta, a una nueva, pues hay un territorio ahí vacío, nos quedamos suspendidos en el vacío, nos quedamos haciendo esa travesía por el desierto, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esa travesía por el desierto, o ese vacío, no es un espacio cómodo, ¿vale? No es un espacio donde haya certezas, ¿vale? Pero si somos capaces de sostener esa incomodidad que conlleva esa transición, ¿vale? Pues podemos acceder, ¿no? A una versión de nosotros mismos mucho más auténtica, ¿vale? Si no aprendemos a sostener ese vacío, ¿qué pasa? En mi caso, ¿no? Lo que hablábamos del banco, de la vida esa, ¿no? Acostumbrarse. Siguiendo ese modelo, ese estándar, pues puedes incluso hacer una involución, ¿no? Digamos, volver a algo que ya está caduco, que ya está obsoleto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese vacío, ese espacio vacío que hay entre la vieja identidad, lo viejo, lo que debe morir, ¿no? Y lo nuevo, lo que está por nacer, pues bueno, hay ese terreno incómodo que hay que transitar sí o sí. Entonces, pues Alguien que eso. conozco dice que hay que estar cómodo en la incomodidad y aprender a vivir y aprender a encontrarse cómodo dentro de esos altibajos, porque al final la vida es cambio continuo, siempre vamos a tener Tot- alguna incomodidad, tot- algún vaivén, algún movimiento, to- porque es un total, proceso de vida. Totalmente, pero fíjate que en nuestra sociedad, ¿vale? Lo que impera es huir de la incomodidad. Lo queremos todo fácil, lo queremos todo masticado. Queremos el resultado, queremos disfrutar del resultado, pero no queremos pasar por todo el proceso que implica una transformación. Y una transformación requiere muchas veces de habitar espacios que no son cómodos, ¿no? Entonces, Ahí. en ese sentido, eh, sí, sí, totalmente. Hay que aprender a sentirse cómodo en la incomodidad. Sí, totalmente de acuerdo con esta afirmación. Seguro, porque tú cuando escribiste una cosa y dices ¿Mm? que cada libro es un viaje bestial,
una aventura transformadora. Ah, Ya no coincides un proceso creativo en el que no salten por los aires conceptos, etiquetas, creencias, estructuras mentales arraigadas y tan duras de roer. Me encanta la coletilla de y tan duras de roer. es Escribir un que libro debe ser, sobre todo, un proceso de autocuestionamiento y un ejercicio de honestidad que te lleve a tus límites. Y yo hice números, Dani, y te pregunto, ¿20 libros, 20 explosiones internas? Pues no, porque yo creo, no, o sea, todos los libros han sido procesos de aprendizaje, pero tengo que reconocer que no siempre he escrito desde la honestidad que lo haría ahora. Ha sido un proceso de De evolución evolución. también, ¿vale? Por tanto, no siempre ha habido ese proceso de explosión. A veces uno cae en qué puede ser o qué puede tener una buena aceptación en el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, me voy a explicar. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé, quizá primaba la cantidad, que necesitaba forjarme sobre todo una identidad como escritor. El hecho de escribir mucho y crear mucho y publicar mucho parecía que reforzaba mi identidad como escritor y quizá era parte del proceso y era necesario, ¿no? Pero no siempre en esos procesos lo que creaba se creaba desde un sentido profundo. ¿Vale? Entonces, claro, ahora, desde hace unos cuantos años, el proceso es totalmente distinto, es más sosegado, más meditado, eh, y sobre todo en lo que yo me presto más atención, no es tanto en el producto, en el resultado, sino en desde dónde creo y desde dónde manifiesto, ¿vale? Lo que escribo, ¿no? Entonces, para mí es más importante esto que el resultado o el producto. Y luego se podrá publicar o no, o lo que sea, ¿no? Luego ya pasará lo que tenga que pasar en el proceso digamos, divulgar o acercar esa creación a los demás, ¿no? Pero es desde donde creo. Y eso sirve para todo, no solamente para un libro, para digamos, un acto creativo, en este caso de una obra, como un libro o como una obra artística, ¿no? Sino desde dónde creo lo que creo en mi vida, ¿no? En mis vínculos, ¿no? En a qué me dedico profesionalmente, cuáles son los valores que reinan en mi día a día en todo lo que hago, ¿no? Y si lo que creo nace de un sentido profundo o no, o nace de otro lugar, digamos, más, bueno, desde el miedo, desde la máscara, desde el personaje, desde, ¿no? La necesidad de Como si, aprobación o validación externa, ¿no? de hecho, como si averiguaras en cada momento en qué punto estoy, ¿no? En qué emoción estoy ahora, en qué situación emocional y desde ahí escribes, ¿no? Ajá, totalmente. Sí, sí. Y a veces, claro, sí que hay que currar, ¿vale? O sea, sí que hay que trabajarlo, ¿no? Aquello de la inspiración te pillará trabajando, ¿no? Pero a veces lo que hay que hacer es desaparecer del proceso para que surja el proceso, o emerja el proceso y dejarte llevar por él, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos también un obstáculo, ¿no? Para nuestra propia, digamos, creación auténtica, el coco, la mente, ¿vale? Entonces, es esto, escucharse, pero en un lugar como muy, 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 muy adentro, muy profundo, ¿no? Y dejar que las cosas emerjan, ¿no? De ese lugar. A veces puede parecer un poco abstracto, ¿no? Pero yo creo que estoy seguro que muchas personas entienden lo que estamos diciendo. Seguro, Si no, seguro. no sé si te pasa a ti también esto que te estoy comentando. Sí, porque depende, desde cuando comentabas lo de desde qué punto escribo o desde qué punto creo, ¿no? Porque ahí es cuando hemos de ser honestos con nosotros mismos Total. y ver desde dónde, desde qué emoción, desde qué estado o desde qué necesidad, porque al final ser honrados con nosotros mismos implica reconocer que en un momento dado hay una necesidad de hacer X, Y o Z, pero eso ya es ser
honesto, ya implica una claridad y una autoindagación que luego vas a sacar al exterior de una manera mucho más franca. Totalmente. Dices, A la ver, importancia de desaprender, de desprogramarme, de cuestionar los propios cimientos y emanciparme de lo asimilado anteriormente. ah, Y aquí me encantó lo de emanciparme de lo asimilado anteriormente, ¿no? Porque conforme va pasando nuestra vida, vamos construyéndonos sobre lo asimilado anteriormente. Pero claro, eso asimilado anteriormente puede ser que ahora, 5 años después, 10 años después, 20 años después, eso asimilado, esos cimientos estén o hechos pedazos o sean tan viejitos que no nos sirvan. Así que to- es súper importante esto que has comentado de emanciparse de lo asimilado, ¿no? Emanciparse de nuestras propias creencias, nuestras propias bases y revisitarlas a ver si nos sirven hoy en día o no. Totalmente. Es que cuestionar es lo que te saca de la inercia del piloto automático y de la ensoñación, ¿vale? Si tú quieres descubrir quién eres realmente y qué carajo haces aquí y qué has venido a hacer aquí, lo primero es cuestionar la herencia recibida por parte, pues, obviamente, familia, sociedad, la cultura imperante, ¿vale? Todas las ideas y símbolos que te han transmitido y que modelan tu visión de qué, de ti mismo, del mundo, de la vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo pragmático, ¿no? Yo te comentaba al comienzo un poco, pues, cómo llegué pues a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y te hablaba, ¿no? De ese proceso de cuestionamiento. Si no me hubiera cuestionado el modelo que de algún modo se me había transmitido a mí y a tantas personas, pues probablemente tú y yo no estaríamos aquí. Yo estaría Hablando igual, de esto, estaría trabajando igual, quizá, no sé, en un banco y quizá durante la crisis del 2008 hubiera sido uno de estos cabrones que vendió preferentes a los abuelos, ¿no? O sea, claro, claro, si no te cuestionas, digamos, digamos, todo ese entramado de creencias que uno ha recibido como herencia, no puedes realmente saber quién realmente eres, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la emancipación es uno de los primeros pasos para conectar con tu voz y con tu autenticidad, ¿no? y a cada momento, ¿no? Es decir, cada X tiempo, no demasiado lejano, hay que estar autocuestionándose, Ah, porque desde ahora mismo ya no somos quienes éramos ayer, ni quienes éramos la semana pasada, ni quienes seremos mañana o la semana que total, viene, con lo cual es importante estar autopreguntándose, ¿esto me sirve? ¿Esto forma parte de mi yo de ahora o no? totalmente. Sí, hay que cuestionarse, hay que hacerse preguntas y buenas preguntas y preguntas, yo creo, casi no sé si a diario, ¿vale? Porque entonces igual sería ya también, igual entraríamos en una dinámica muy neurótica, ¿no? Pero sí que a menudo, ¿no? De encontrar un sentido en lo que estamos haciendo. Claro, es que la coherencia es muy importante y digamos que cuando hay incoherencia, ¿vale? Hay malestar, ¿no? Entonces ya de alguna manera, si escuchamos, las preguntas emergen solas, ¿no? Entonces, claro, ahí también, pues un poco lo que comentaba antes, si hay malestar y cuando aparece ese malestar, lo que hacemos es huir, narcotizarnos, ¿no? Dormirnos, ¿no? Pues porque la sociedad pues, nos ofrece un montón de estímulos para, Distracciones. para, para evadirnos, ¿no? Entonces, de ese malestar o de esa incomodidad. Por tanto, pues bueno, las redes sociales, trabajar en exceso, lo podemos, yo qué sé, no sé, lo La podemos orientar comida, a la comida, por ejemplo, puede ser también, digamos, un ámbito, ¿no? En el que canalicemos, ¿no? Ese malestar y todo para no, o sea, que nos llenemos de ruido para no afrontar ese malestar que conlleva vivir en la incoherencia, ¿no? Y en no vivir
de acuerdo al llamado de qué, de nuestro corazón, ¿no? Y no sé, claro, es que vivir de acuerdo al llamado de nuestro corazón también implica coraje, porque puede que en algún momento tengamos que poner en cuestión eh, todo lo que se nos ha transmitido. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá entramos en conflicto con lo que otros esperan de nosotros, ¿no? Entramos en conflicto con nuestro sistema, ¿no? Entonces, ya no solo, claro, eso es muy, digamos, claro, todos necesitamos validación, aprobación, cariño, pertenencia, ¿no? Entonces, vivir de acuerdo a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros, a lo que nos dice nuestro corazón, pues bueno, puede implicar entrar en conflicto con el sistema que nos da todo eso, esa validación, esa aprobación, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un Cuesta. proceso sí, pero quizás si somos capaces de acceder a esa nueva dimensión de autenticidad nuestra, sí que es cierto que generamos un cambio en nuestro entorno, pero y que va a requerir de una adaptación ¿no? y de un proceso también, ¿vale? Pero quizá, ¿no? Ostras, vamos a no solo acceder a una versión de nosotros mismos más auténtica, sino también a unos vínculos mucho más auténticos también, ¿no? Porque nos estaremos mostrando, ¿no? Como mucho más honestos y mucho más acordes con nuestra realidad interna, ¿no? También. De hecho, yo creo que cuando tienes esta valentía de quitarte las ataduras, ¿no? Lo que te ha autoimpuesto el camino marcado, cuando tienes este valor, que además creo que lo tenemos todos y cada uno de nosotros, no es que haya unos que somos más valientes que otros, pero lo que ocurre por energía y por vibración también es que tu círculo se reactiva de otra manera. Se quedan por el camino quien se haya de quedar, que ya no vibra en esta, y encuentras tu nuevo círculo donde tú eres más tú y concorda más con tu nueva persona. Totalmente, totalmente. Claro, em, claro, digamos que encuentras tu tribu, ¿no? Un poco. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, claro, por ejemplo, en un sistema familiar, ¿no? Que al final, claro, tú no eliges tampoco, ¿no? A la familia, ¿no? Sí que eliges esa tribu, ¿no? O ese, digamos, grupo de personas afines con las que, digamos, compartes valores y compartes, ¿no? Una visión de la vida, ¿no? Pero, claro, cuando, por ejemplo, en la familia, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, si me remito a mi experiencia, que el hecho, claro, hay como dos energías, ¿no? Una energía que es perpetuar y otra que es, digamos, romper, cuestionar, ¿no? Evolucionar, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, en el momento en el que yo, por ejemplo, decidí tomar mi camino, es cierto que abrí un espacio ahí muy interesante para todo mi entorno, porque mis hermanas, por ejemplo, se dedican a algo totalmente diferente, ¿vale? A lo que estudiaron. ¿Vale? Es decir, Claro. mostrar, o sea, acceder a esa nueva dimensión de autenticidad, ¿vale? Tuya propia, ¿vale? Abre un espacio para los demás, para que los demás expresen su propia Ahí. autenticidad, ¿vale? Eso, En este caso, por ejemplo, mis hermanas, ¿no? Que ahora, pues esto, ¿no? Tienen sus proyectos y se dedican a algo totalmente diferente, porque ellas también estaban, digamos, un poco siguiendo pues el modelo ¿no? Los patrones y el modelo, ¿no? Por tanto, al salir yo del modelo, pues también ellas vieron como que había otra posibilidad, ¿no? Que se podía exacto. recorrer otro camino, ¿no? Si no lo hubiera hecho, pues ese espacio no se hubiera abierto. Por tanto, cuando tú eres auténtico, ¿vale? También estás dando espacio a los demás para que se muestren con autenticidad, ¿no? Esa es una de las partes que más me gusta del romper moldes, porque claro, no los rompes solo para ti mismo, los rompes para mucha gente que hay alrededor y sobre todo para los que vendrán después. Totalmente. Es que es un proceso que no es... Claro, hay una parte del proceso que uno la vive
que quizás es una ilusión, pero uno la vive individualmente, ¿no? Pero en realidad en todo proceso individual hay un proceso colectivo, del mismo modo que en todo proceso colectivo, ¿vale? Hay un proceso individual, ¿no? Lo micro afecta a lo macro afecta a lo micro, ¿no? Entonces, pues sí, en todo proceso individual yo creo, un proceso colectivo. Pero es esto, cuando te muestras con libertad, cuando te muestras con autenticidad, cuando muestras, por ejemplo, tu vulnerabilidad, ¿no? Estás abriendo un espacio de aire fresco y de oxígeno para otras personas. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en el tema de la vulnerabilidad, cuando tú muestras que sientes tristeza, que sientes rabia, que te sientes abatido en algunos momentos, o que, ¿no? O lo que sea que esté pasando en tu mundo emocional y que sea difícil de transitar, ¿vale? Le estás mostrando al otro que todos somos iguales, que todos estamos en ese camino de aprendizaje, de aprender a ser seres humanos, ¿no? Y que bueno, pues que nadie es más o menos que nadie, ¿no? Y que todos estamos ahí, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Ver, ¿no? Que está todo conectado, ¿no? Está todo interconectado, ¿no? A través del proceso del otro, ¿vale? Yo completo mi propio proceso, ¿no? Y a través de mi propio proceso, el otro puede completar su propio proceso de evolución, ¿no? Y eso es fantástico, Maravilloso. es una maravilla. Esta es la parte preciosa del desarrollo personal. Esta es la que me tiene enamorada. Totalmente. Oye, Es curioso, pues tú acompañas a personas, ¿no? O sea, tú acompañas a sí, personas. Yo también, parte de mi sí. trabajo, por ejemplo, las mentorías también es acompañar a personas, ¿no? Entonces, y también acompañar en una parte del proceso que es una transformación, ¿no? Em, entonces, yo lo veo, a mí me pasa que a través del otro, ¿no? Me veo a mí mismo. El otro es un espejo de Total. cosas que están en Siempre mí. llega quien nos ha de reflejar. Tota- Siempre to- llega quien nos ha de reflejar algo. Totalmente. A veces lo bonito, pero a veces lo no tan bonito, ¿vale? A veces, Claro. claro, eso es lo interesante, que a veces también rechazamos vínculos, ¿no? Porque a veces, pues bueno, pueden ser ciertamente incómodos, ¿no? Y no hay que estar ahí tampoco, ¿vale? Pero sí que es interesante observar, ¿no? Decir, bueno, esta persona, ¿no? ¿Para qué, ¿no? Está aquí. Está aquí, ¿no? ¿Qué me muestra, ¿no? Y es muy interesante ver, ¿no? Que a través del otro podemos ver nuestras riquezas, nuestros potenciales igual inexplorados y al mismo tiempo, pues aquellas cosas que igual pues necesitamos equilibrar, necesitamos pulir, necesitamos trabajar, ¿no? Echarle un ojo. Y echarle, sí, sí, echarle uno o dos a veces, o tres. A veces desmontarlo por completo para volver a crear algo. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, y claro, desmontar, mira, es como por ejemplo, ¿no? El, el caos, ¿no? Y hace poco escribía un post en las redes, ¿no? Que decía, ¿no? Que sin caos no hay evolución, ¿no? Y tú decías, ¿no? Ahora las piezas hay que desmontar, hay que desmenuzar, ¿no? Y en cierto modo, pues eso me remitía a esa idea de caos, ¿no? Y de que el caos al final es como un proceso de gestación, ¿no? Entre dos Lo realidades, viejo y lo nuevo. totalmente, ¿no? Y hay ese proceso, ese aparente desorden, ¿no? Que llamamos caos, entonces es en realidad un proceso de gestación, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me ha venido esa imagen, ¿no? Esa idea. Sí, Si me permites, quiero hablar un sí, poquito de tu nuevo libro, sí. que se llama 365 Mira, semillas de conciencia para una está vida aquí, plena. está Ok, aquí, está aquí, y es está un aquí. libro que reúne la sabiduría de Oriente y Occidente, desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Un libro donde has reunido textos propios y reflexiones de más de 160 autores y autoras que en algún momento de tu camino de vida han sido una referencia y una inspiración.
¿Qué nos ofreces con este libro? Pues es este libro de aquí tan cuco, tan bonito, ¡Qué mono! con plastificado mate. Yo soy un friki del ¡Ay, plastificado te mate. encanta lo mate! Yo Pues también. sí, a los que nos gustan o somos muy fetichistas del libro en papel o el libro como objeto, el plastificado mate tiene una cosita Es diferente. es diferente, es diferente. Es muy agradable al tacto y visualmente es muy elegante. Pero más allá digamos, De la estética. sí, de la estética, pues mira, yo con este libro, claro, ahí también alterno cápsulas mías y reflexiones mías, ¿no? Lo que intentaba era ofrecer un compendio de reflexiones suficientemente amplio, porque es evidente que hay muchos autores y autoras con las que ya no resueno ahora en este momento, ¿no? Pero que sí que en mi proceso han sido importantes. Entonces pensaba, me gustaría hacer un libro que refleje un poco mi proceso a través de todos los autores y autoras que voy a citar, ¿vale? Después también quería un libro que, por ejemplo, abordara 4 dimensiones, ¿no? El yo entorno, yo sociedad, yo vida, ¿no? Es cómo yo me relaciono conmigo mismo, cómo yo me relaciono con mi entorno quizá más inmediato, pues, mi familia, mi pareja y otro tipo de vínculos cercanos. Después, el yo sociedad, ¿vale? Cómo me relaciono yo con ciertas ideas, con ciertas creencias, con ciertos símbolos que imperan en la sociedad en la que vivo, ¿no? Cómo me llevo yo con todo eso, cómo me relaciono también con la autoridad externa, ¿no? Por ejemplo, lo que me viene un poco entre comillas, impuesto desde fuera, y después cómo me relaciono yo con la vida, es decir, con su esencia de impermanencia, con la interconexión que hay entre todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quería, digamos, hacer un libro que fuera como ese viaje, ¿no? Desde lo micro, ¿no? Desde el yo, ¿no? Hasta algo, digamos, mucho más amplio, ¿no? Que es la vida, la naturaleza, todo aquello que es más grande que nosotros, ¿no? Y que también nos muestra que, en cierto modo, nosotros, digamos, somos, y ahora igual me voy a pegar una flipada espiritual, ¿vale? Que igual nosotros somos la misma vida experimentándose a través de la singularidad, ¿no? Es decir, que somos, digamos, artefactos o instrumentos de la vida para que la vida misma tome conciencia de sí misma, ¿no? Y es como el juego de la vida, ¿no? Y quería hacer digamos, ese libro que fuera como ese viaje y esa reflexión, ¿no? Que fuera de lo más, digamos, de nuestro más pequeñito o idea del yo, ¿no? Hasta lo macro, La hasta la vida, inmensidad. la naturaleza, el universo, ¿no? Y cosas quizá mucho más, digamos, abstractas también, ¿no? Entonces, y sobre todo, un libro que hiciera pensar, que nos haga sentir, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar y, y sobre todo abrir la mente y el corazón y acabar la lectura con menos prejuicios, sobre todo, ¿no? Y el hilo Que nos conductor, ayude a obviamente, soltar lastre. Que nos totalmente. ayude a soltar lastre. Sí, sí, totalmente. Al soltar lastre, que muchas veces es soltar que creencias, máscaras, mecanismos que hemos creado de protección de no se sabe de qué nos tenemos que proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. Entonces, claro, después también, claro, al ser 365, pues un libro, obviamente, que nos acompañe durante todo el año, que se pueda leer además, digamos, haciendo ese viaje que yo propongo, ese itinerario que yo propongo, pero que también, por ejemplo, puedas leer aleatoriamente, como si fuera como un oráculo. A ver, ¿qué tiene para mí? Abro y a ver qué me toca hoy. A ver qué me toca hoy, ¿no? Y bueno, y si no te gusta, siempre puedes coger y abrir por otra página, ¿vale? Pero pensaba en un libro así, además el formato también invita mucho, es como el pequeñito amigo, bueno, pequeñito, gordito, de 400 páginas,
bueno, que te acompaña, que te cabe en el bolso, que te cabe en el bolsillo, que te puede acompañar a todas partes y que en cualquier momento te va a ofrecer o te va a acompañar Estar contigo. con una reflexión, ¿no? Entonces, buscaba eso. Además, hay una cosa que me gustaría señalar, y es que el 10% de los derechos de autor, que es lo que me corresponde como autor, los cedo a una entidad, a una asociación que es Amics de la Gent Gran, Amigos de la Gente Mayor, que, Ay, pues la bueno, conozco. sí, pues bueno, pues trabaja pues con gente mayor en situación de vulnerabilidad o de soledad y bueno, digamos que bueno, como tengo Maravilloso. diferentes fuentes de ingresos, pues lo que son derechos de autor siempre lo dedico pues a una causa benéfica y en este caso a esta asociación que a mí personalmente pues su causa me conmueve, es algo que me parece muy bonito, ¿no? Acompañar Es a muy las bonito. personas en ese periodo de la vida en que, digamos, están al final de su vida, ¿no? Qué bonito. Muy bueno. Escucha, hablamos de Jéfira, tu Sí, nueva editorial, que Jéfira significa puente en griego sí. y representa un encuentro, un nexo de unión entre escritores y lectores. ¿Cuál es el propósito de tu editorial, Dani? Bueno, más que una editorial, es una agencia literaria, ¿vale? Ahora Ujú. explicaré los matices, ¿vale? Aunque sí que es cierto que en el futuro, pues aspiramos a que pues también A ser editorial. pueda derivar en un sello editorial, ¿por qué no, no? Pero mira, Géfira o Géfira, claro, en griego creo que se pronuncia Géfira, Géfira, ¿vale? Jéfira. Géfira, ¿vale? Eso fue una idea de María Frasquet, que es mi socia en este proyecto, ¿vale? Y claro, Géfira, pues como tú decías, significa puente en griego, ¿vale? Y es un poco lo que, claro, cuando me lo planteó María, me pareció que había dado en el clavo, Clavado. ¿no? Porque de algún modo ya no es solo, claro, ¿qué hace un agente literario, ¿vale? ¿O qué hace una agencia literaria, ¿vale? Poner en contacto, ¿vale? O hacer de puente, ¿vale? Entre un autor y su obra, o una autora y su obra, y una editorial, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es buscar la mejor opción de publicación para una obra, para un autor, ¿vale? A través, pues, pues, bueno, de nuestra labor de intermediación, ¿vale? Entonces, claro, me pareció genial porque digo, ostras, es que ya no es que el nombre, digamos, sea oportuno por el tipo de proyecto que tenemos, ¿vale? Sino que me parece genial porque representa un poco nuestra filosofía de vida. Claro, yo cuando, Qué pues, bonito. si yo me remito a mí, a lo que yo siento, ¿vale? Yo me siento un puente, me siento como una herramienta, ¿vale? En todo lo que hago, ¿no? A través de la escritura, a través de la edición, a través de los servicios editoriales, a través de la agencia, a través de las mentorías. ¿Qué hago en realidad? Estoy acompañando a las personas de alguna manera. Estoy haciendo de puente, ¿no? Entre no sé exactamente qué, pero estoy haciendo de puente, ¿no? En este caso, en el caso de la agencia, pues entre el mundo del escritor, el universo del escritor, ¿no? Y al final, entre los lectores y el mundo de los lectores, ¿no? Porque al final, cuando una editorial apuesta por un libro, ¿vale? Ese libro va a llegar a los lectores y a las lectoras, ¿no? Por tanto, es poner en contacto el mundo del escritor con el mundo de los lectores y las lectoras, ¿no? Por tanto, eso ya tiene un impacto, se crea un nexo de comunicación muy fuerte, muy potente, ¿no? Pero es que en las mentorías también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo acompaño a un escritor, a una escritora, bueno, siempre dentro del ámbito del desarrollo personal, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de puente, ¿no? Estoy, digamos, eh, acompañando en ese proceso de, primero, identificar y conectar, ¿no? Con tu esencia y desde ahí, ¿no? Crear
pues un libro donde tú expresas pues tus vivencias, tu experiencia, tu historia de vida que puede conectar, ¿no? Después con los lectores y las lectoras, ¿no? Por tanto, al final uno es puente. Yo creo que todos somos puentes Qué de algo, bonito, ¿no? sí, sí. Entonces, Tal y como lo describes, es así. es que yo creo que sí, Totalmente. que todos de algún modo somos puentes y sobre todo cuando compartimos y compartimos desde la honestidad y compartimos desde el corazón, nos convertimos en puentes, ¿no? En puentes, digamos, como símbolo, ¿no? De que ayudamos. De unión. Sí, no, la palabra no es ayudar, pero digamos que contribuimos de alguna manera, ¿no? A, a una transición, ¿no? A un viaje, a una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, me gusta pensar que somos Oh, eso, pues que qué somos guay. puentes, ¿no? Y, ¿no? Qué bonito. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, Dani. Es Volando, maravilloso esto. ha pasado volando. Necesitaríamos aquí que va, nos quedan 5 minutillos. Ah, Y te quería leer una cosa que me encantó, porque además ah, no es por poner etiqueta, pero un hombre que diga estas cosas me encantó. ajá, En un momento escribiste: sí, Dani, hay una parte de ti que se avergüenza de sí misma. Hay una mm, parte de ti que no se siente suficiente. Hay una parte de ti que está aterrada. Y en ese reconocimiento, en esa mirada honesta y sin subterfugios, en esa asunción de la propia vulnerabilidad, siento que algo dentro se afloja, algo se destensa, algo deja de resistirse, algo se restituye y se sana, y se abre un espacio maravilloso de transformación, paz y aceptación sin juicio. ajá. Y digo, wow, empoderamiento masculino al poder. Sí, Porque esto es una vulnerabilidad, o sea, para que abrirse así, bueno, nosotras, sí. entre el mundo, digamos, o género femenino, es algo más habitual oír que no, bueno, que emocionalmente estamos acostumbradas, ¿no? Pero leerlo y verlo tan bonito en un hombre, pues te felicito y te agradezco por tu empoderamiento masculino, dejando tu vulnerabilidad al aire, ¿no? A Sí, la, mira, yo he llegado a un punto que más allá de géneros, yo es que no sabría ser de otra manera. Y por otro lado, también hay que empezar a cuestionar, ¿no? Los modelos que nos han transmitido, los modelos de masculinidad. Es que esos modelos de masculinidad son muy opresores, no solamente para la mujer, para el propio hombre, sí, ¿no? sí, Para el exacto. propio hombre, Sí, o sí, sea, tú imagínate, ¿no? totalmente. Que, ostras, no poder expresar lo que sientes con total libertad por miedo a ser juzgado o a que no encajes en el canon y entonces te Tachado juzguen y te de... dicen y te rechacen y te tachen de no sé exactamente qué, ¿vale? Pero ostras, hay que cuestionar todos esos modelos que ya no, que no sé si en su momento pues cumplieron un cometido, que quizá el cometido es que tomemos más conciencia de la toxicidad y de todo el dolor que generan esos modelos, ¿vale? Comenzar a cuestionarlos y sobre todo, pues esto, sobre todo yo animo, ¿no? A todos los hombres a que expresen su vulnerabilidad, porque en esa expresión hay mucho coraje y hay mucha fortaleza, creo yo. Y no solamente cuando expresamos nuestra vulnerabilidad hay algo dentro que se afloja, porque no tienes que fingir. Cuando dejas de fingir, ¿vale? Ser quien no Relajación. eres, ostra, de repente te sientes mucho más ligero, liviano y sobre todo libre, ¿no? Pero ya no solamente es eso, es que cuando tú expresas tu vulnerabilidad es lo que hablábamos antes, estás dando o abriendo un espacio que permite que otros expresen también su vulnerabilidad, ¿vale? Y sobre todo hay que cuestionar todos estos modelos caducos, obsoletos, que no funcionan, Afuera. que generan mucho dolor tanto a vosotras, a las mujeres, como a nosotros, a los hombres. Son muy opresores, Opresivos. sí, muy opresivos. Y abajo el patriarcado.
Momentazo, Ay, qué guay, momentazo. Dani. Abajo el patriarcado. Abajo, Total, total. abajo que, bueno, ya hemos hecho un gran camino, cada vez somos más Sí, y sobre todo afortunadamente. somos más que entendemos que esto es un trabajo de los dos géneros, aunque no vayamos, no querramos etiquetar, pero Totalmente. es es un camino de los dos, no es un camino de las mujeres ni es un camino de los hombres, es un camino de ir juntos en unidad y punto, no hay más. Totalmente. Ir juntos como seres humanos. Porque al final, Exacto. más allá, yo creo que tiene que haber también, ¿no? Que tenemos que, igual, no en esta etapa que nos toca vivir ahora, ¿no? Pero más adelante, yo creo que hay que trascender el tema de género. Ojalá podamos trascender eso, ¿vale? Y hablar de seres humanos, ¿vale? Y ojalá evolucionemos y avancemos para que no tengamos que hablar de género, ¿no? En fin, pues eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, las únicas dos etiquetas que me permito que me asignen es amor y ser humano. No acepto Ah, ninguna más, porque en ah, realidad es lo único que soy. Cuando quitas todo lo exterior, lo único que hay es un ser humano y es amor en estado puro. Así que totalmente. esas son nuestras etiquetas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Dani, se nos ha Pues, acabado el ostras, tiempo. pues Un, ha pasado volando. Yo un pensaba, digo, placer enorme. ostras, pues igualmente, Alexandra, ha sido un placer compartir contigo, con las personas que nos han escuchado y que nos escucharán. Y nada, muchas gracias por invitarme a compartir este Gracias ratito por contigo. venir. Sí. Y, y nada, Un pues placer. por aquí no, nos veremos. Seguimos en el camino. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Un placer. Chao. Feliz tarde. Adiós. Igualmente. Chao. Chao. Bueno, esperemos que os haya encantado como a mí este ratito con Daniel Ramos y que podáis disfrutarlo. Va a quedar grabado en el canal de IGTV, en mi perfil, y os emplazo a estar aquí el próximo martes a las 3, que seguiremos hablando de autoconocimiento. Muchísimas gracias y feliz tarde.